De la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, saludo muy especial, muy cordial en este día ya, 8 de octubre del año 2020. Continuamos con nuestras reflexiones y por supuesto la bienvenida a cada uno de ustedes a disfrutar de este espacio radial del Camino de la Felicidad. Un programa donde sencillamente meditamos y reflexionamos y hablamos de tantos temas, de tantas cosas importantes que hay en nuestra vida y que a veces pues nos hacen recapacitar, ¿no es cierto? Porque a veces también pasa que en la vida no pensamos, no meditamos, no recapacitamos y pasamos la vida ahí, como porque sí, vegetando, porque no hay más que hacer, vegetando ahí porque sencillamente no nos interesa pensar, no nos interesa evaluarnos, no nos interesa absolutamente nada. Entonces, en vez de vegetar, en vez de estar ahí como que pasamos sin pena ni gloria por la vida, qué bueno poder empezar a generar reflexiones en nuestro interior, reflexiones en nuestra vida, reflexiones que nos permitan precisamente entrar en esos cambios profundos que a veces requerimos. Recuerden que lo único que es constante y que es permanente es el cambio. Y si no nos adaptamos al cambio, pues sencillamente no vamos a ser capaces de avanzar en la vida. Porque el avance lo dan los cambios en la forma de pensar, los cambios en nuestra forma de actuar, los cambios en nuestra forma de ver la vida, precisamente porque todos los días vamos descubriendo cosas nuevas, precisamente porque todos los días también el mundo va cambiando y nosotros vamos cambiando. De hecho, se dice que un ser humano, fisiológicamente hablando, cambia cada 13 minutos, porque más o menos ese es el tiempo que se demora la sangre en dar un recorrido completo, ¿sí? Es decir, en salir del corazón, dar circulación por todo el cuerpo y volver al corazón. O sea que cada 13 minutos podríamos decir que somos personas nuevas. Podríamos decir que constantemente también cambiamos porque siempre nuestras células del organismo se están renovando. Permanentemente nos estamos renovando desde los átomos, ¿no? Desde lo más básico del ser humano, desde cada célula. Entonces, el cambio sigue siendo esa medida, si se quiere, de crecimiento, esa medida de superación. Por eso no podemos renunciar al cambio, por eso no podemos rehusar el cambio y por eso no podemos pretender que todo siga siendo igual. Porque si no existiera el cambio, pues no existiría la evolución. Y lo que permite precisamente que crezcamos y que el mundo crezca es la evolución, es el cambio constante de muchas situaciones, de muchas creencias, de muchos misterios, de muchos mitos, de muchas cosas. El conocimiento usado para bien, pues obviamente nos permite avanzar, pero el problema es que el desconocimiento nos sumerge en una oscuridad profunda a la que llamamos ignorancia, y muchas veces por ignorancia actuamos mal. Pero muchas otras veces también pasa que el conocimiento
pues hombre, lo usamos mal y entonces a veces no logramos entender precisamente que hacemos daño, ¿sí?, con nuestro actuar y a pesar de ello lo seguimos haciendo. Por ejemplo, hablo en términos muy generales, ¿no?, de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, la gente aprende a explotar X recurso natural, X mineral, ¿no?, cualquier cosa. Y eso lo ven bien porque, bueno, hay un aprendizaje y hay un conocimiento de que X material pues es productivo para esto, es bueno para lo otro y empezamos a explotarlo. ¿Por qué? La mayoría de gente o de empresas lo hacen por un tema netamente económico, ¿sí? Y lo que sucede es que ese tipo de personas o de empresas niegan, por ejemplo, cosas tan básicas como el cambio climático. Entonces, sabemos del cambio climático, ¿sí? Sabemos de eso, el conocimiento nos permite saber que vienen cosas catastróficas si no nos ponemos las pilas a un tema de conservación y si seguimos sobreexplotando el mundo como lo venimos haciendo. Y aún así, sabiéndolo, lo seguimos haciendo. Y muchos en el mundo lo siguen negando. Hay gente que todavía niega cosas como esa, como el cambio climático, ¿no? Y sobre todo gente que se dedica casi que a tratar de sostener el status quo, que todo se ha hecho así y entonces no va a pasar nada. No, señores. Yo creo que hay que entrar en una mentalidad progresista en el sentido precisamente de establecer esas acciones que permitan precisamente la conservación del mundo, ¿sí? La conservación de esos recursos, de esas riquezas y no la sobreexplotación de la misma, es decir, entrar en un equilibrio con la naturaleza. Y por esa razón, en este día quiero hablar de convicción, ¿sí? ¿Qué es eso de la convicción? ¿Qué es la convicción? La convicción, para mí por lo menos, no es más que el estar convencido de algo. Eso es la convicción, el estar convencido de algo. Por eso es que nosotros siempre que hacemos algo, o la mayoría de veces que hacemos algo, decimos es que yo eso lo hago por convicción, ¿sí? Es decir, porque estoy convencido de que esa acción está generando algo o repercute en algo, ¿sí? Lo hacemos por convicción. El asunto es que lamentablemente en nuestro medio, ¿sí?, o en nuestro medio, las convicciones se usan muy desde el aspecto religioso y desde el aspecto político. Y en otros aspectos de la vida no tenemos convencimiento o convicción de absolutamente nada. Y eso, cuando la convicción solamente se usa para temas o religiosos o políticos, se convierten en una cosa que se llama fanatismos, donde también ya no soy ciego, sino que me hago el ciego porque además me tapo los ojos y es más grave todavía. Entonces me vuelvo un fanático de, ¿sí? Me vuelvo un seguidor ciego y acérrimo de, y no alcanzo a ver, ¿sí?, más allá de mis narices, como se dice, ¿sí? Entonces, no usamos la convicción para temas de familia, para temas laborales, mucho menos para temas sociales o personales, ¿no? No lo usamos, nos quedamos ahí. ¿Cuánta convicción, es decir, cuánto convencimiento hace falta para entregarnos de lleno a esas causas sociales, a esas causas filantrópicas, ¿sí?, para tratar de hacer que el mundo salga de ese adormecimiento, de ese aletargamiento, de esa vida frenética que cientos de personas llevan y que no han podido encontrar ese pequeño halo de luz, ¿sí?, ese pequeño destello de luz que los saque de esa oscuridad, que los saque de esa mentira? No ha sido posible. Y ahí yo no hablo de ser luz de los otros, no se trata de eso, ¿no? Porque cada uno tiene que ser su propia luz. La luz, es decir, el despertar y la iluminación de cada ser humano está en su interior. Lo que pasa es que no es capaz de entrar en ella, no es capaz de descubrirla, no es capaz de interiorizar para encontrarla, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú entonces? Tratar de ser una vela, ya no una luz, una vela. ¿Para qué? Para que eso que es tu vela acompañe el proceso de que el otro encienda su vela. Hay un acto religioso que a mí me encanta, que es la Pascua, ¿no? La celebración de la Pascua me encanta, y hay un rito que se hace y es que está, digamos, el cirio, ¿sí?, el cirio pascual,
y empieza a regarse, en ese acto litúrgico empieza a regarse la luz, ¿no? Y cada uno tiene su ciriecito o su vela y se van prendiendo y el uno lo va pasando al otro, el uno lo va pasando al otro, el uno lo va pasando al otro. Cuando yo veo eso, ¿sí? Que a veces me gusta estar en esos actos, cuando yo veo eso me pongo a pensar que quizá así debería ser el despertar de conciencia, así debería ser o debe ser, de hecho es la iluminación. Lo que pasa es que es un tema tan místico que es extraño, ¿sí? Y que es difícil de observar así, porque es muy difícil yo coger y mirar a un grupo de personas y entender o mirar o decir que es que ese grupo de personas o tantas personas de ese grupo están ya iluminadas, ¿no? O sea, que tienen un despertar de conciencia, ¿sí? Y ojo que cuando hablo de despertar de conciencia, no estoy hablando de un tema religioso, sino de un tema más espiritual, más místico, más de profundidad, ¿sí? Y entonces usted ve que hay mucha gente que despierta del aletargamiento. Yo digo que funciona un poco así, ¿no? Que tú actúas como una especie de vela que comparte su luz con el otro y el otro enciende su propia vela, o sea, su propia luz. No que tú vas a ir caminando adelante de, ni mucho menos, sino que lo que haces es que pasas, ¿sí? Que el otro enciende, a partir de tu luz, enciende su propia luz. Entonces eso es un efecto bonito y pienso que existe esa manera entonces de acompañar el proceso del otro. Como cuando tú sabes de algo, ¿no? Para colocarlo en unos términos un poco más entendibles. Cuando tú sabes de algo, cuando tú aprendes algo, a hacer algo y lo vas a compartir al otro, ¿sí? El proceso de aprendizaje, nos hemos equivocado mucho, ¿cierto? Porque a veces es como simplemente repita, no. Que nos hemos equivocado con eso, no. Es usted el que tiene que aprender. Entonces yo voy haciéndolo porque ya lo sé, trato de explicártelo, pero eres tú el que tienes que aprender a hacerlo. Y hasta que tú no lo haces, hasta que no te involucras en ese aprendizaje, pues sencillamente no logras hacerlo, ¿sí? Por ahí dicen que para poder generar aprendizaje hay que involucrar al aprendiz, o sea, hay que involucrar al otro, ¿sí? En ese proceso de aprendizaje. Un poco funciona así también el tema de la iluminación, ¿sí? Ese tema místico también entonces del crecimiento, del despertar de conciencia, funciona de esa manera. Usted acompaña al otro, pero usted no puede entrar a abrirle la cabeza al otro, a abrirle la iluminación al otro, a tratar de... No existe esa forma. Solamente es el otro el que tiene que estar en disposición de aprender, ¿sí? Y a partir de ello entonces en disposición de encender su propia luz y a partir de allí entonces entrar en ese despertar. No se trata pues de ser luz para el otro, sino de ayudar al otro a encender su propia luz. Un poco funciona así. Y digamos que cada persona al nacer viene con esa semilla completa, que ya hemos hablado mucho de ello, ya trae ahí toda la información que requiere para su crecimiento. Y por tanto el deber de los otros no es tratar de hacer de esa semilla algo diferente de lo que es simplemente acompañarla para que crezca siendo lo que es. Ya lo hemos dicho mil veces, usted siembra un aguacate y por más que intente no le va a dar zapotes, le va a dar aguacate. Usted lo único que hace es acompañar el proceso de crecimiento de esa planta y así funcionamos nosotros. Cada uno viene y es una semilla. No puedo pretender cambiar al otro y hacerlo otro, ¿sí? No puedo pretender hacer que sea otro o que dé frutos de otro. No, tiene que dar sus propios frutos. Y nosotros somos los que a veces nos encargamos de apagar esa semilla y entonces esa semilla no va a dar el fruto que vino a dar. Porque yo lo que estoy haciendo es impidiéndoselo, forzándolo a no crecer. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, en el caso de los padres para con los hijos, en el caso de la sociedad para con cualquier persona, es acompañar el proceso de su propio crecimiento. Así como colocábamos el ejemplo de que tiene que encender su propia luz, también funciona con ese ejemplo de la semilla y de la planta, ¿no? Del árbol. Ya viene con toda la información genética dentro de la semilla. Ahí viene absolutamente toda la información. Ya sabe qué tipo de hojas va a dar, ya sabe más o menos qué tanto va a crecer, ya sabe qué tipo de frutos va a dar. Pero si no tiene un acompañamiento, es decir, una abonada de ese campo, ¿sí? Una deshiervada del mismo campo, o sea, todo el proceso agrocultural que tiene, por ejemplo, el proceso del crecimiento de un árbol, pues los frutos no serán los mejores, aunque los siga dando, ¿sí? Por eso, cuando se hace un acompañamiento, los frutos de ese árbol van a ser grandes, va a ser un árbol frondoso y fuera de eso va a dar unos frutos bastante buenos, ¿sí?
Y así funciona la vida del ser humano. Por eso hay que entender que el ser humano es un individuo, y que ese individuo como tal, a partir de las características del acompañamiento y de todo lo que tiene a su alrededor, va a ser capaz o no de crecer y de dar ese fruto. Por eso es que la sociedad, decimos, vive tan corrompida, por decirlo de alguna manera, cierto, coloquial. ¿Por qué? Porque no han crecido, ¿sí?, esos individuos, esos seres, en un medio sano, ¿no?, en un medio abonado. No, al contrario, hemos crecido en medios hostiles, lamentablemente, que han dificultado que la persona crezca con ese despertar de conciencia, y entonces crecen en medio de ideas fundadas, ¿sí?, porque nos convencieron, lamentablemente, a partir de los años, que entonces lo importante en la vida es tener plata, lo importante en la vida es tener posesiones, lo importante en la vida es tener lujos, lo importante en la vida ser el super guapo, el super mujeriego, el super no sé qué, ¿no? El putas diaguadas, perdón por la palabra, pero entonces así nos enseñan, ¿sí? Y crecemos en un mundo que motiva a eso, ¿sí?, que funciona un poco desde ahí, y la gente crece con ese prototipo de persona. Lamentablemente hay que decir que a nosotros nos ha hecho daño todo ese proceso de carteles y todo lo que ha habido en Colombia, lamentablemente, porque nos han mostrado casi que como unos héroes a esos criminales, ¿no? Y entonces, al verlos así, pretendemos de alguna manera tratar de ser así, lamentablemente. Y muchos jóvenes crecen en esos mundos oscuros precisamente porque creen que ahí van a encontrar esa felicidad, porque les han mostrado un aparente placer, porque ese man... Sí, porque esos tipos, porque esa gente que ha crecido en ese mundo, entonces usted los ve con sus lujos, con sus camionetas, con sus carros, con sus mujeres, con su trago, con todo eso que nos han ido haciendo creer que es la verdadera felicidad. Y resulta que no, eso no, sino placeres momentáneos, y casi que son, pensaría yo, excusas externas para tratar de tapar la infelicidad, la amargura, la tristeza, el dolor, el desazón que existe en ese mundo, ¿sí? Entonces, cuando la persona logra salir de ahí, despertar, ¿sí?, por eso les hablaba del despertar de conciencia, se logra dar cuenta que eso no era vida, ¿sí?, y sale de allí y se da cuenta que la vida es otra. Y por eso es que tiene que existir procesos de reconciliación y de perdón, porque cuando una persona está en esos mundos de criminalidad, por ejemplo, pues obviamente crece en un contexto en el que cree que la criminalidad es buena. Cuando sale, se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la sociedad no puede seguirlo juzgando así, porque ya salió, porque ya viene a aportar, porque ya viene a hacer cosas diferentes, porque ya viene a enseñar que ese no es el mundo. ¿Ven? Entonces, si logramos entender un poco eso, vamos a ir cambiando esos prototipos que le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de lo que pareciera ser la felicidad y no lo es. Y empezamos a hacerles entender que la felicidad es un tema más interior, es un tema más complejo, incluso si se quiere, que simplemente los placeres mundanos. Y allí podríamos llegar a pensar que existirá esa capacidad de iluminación y de despertar de conciencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, el secreto está en la convicción. ¿De qué está convencida una persona que está en la criminalidad? De que la criminalidad es el secreto y de que ahí está la verdad. ¿De qué está convencida una persona fanática religiosa? De que en su religión está la verdad, ¿sí? No acepta nada más. O sea, son ciegos, ¿sí? O tienen los ojos vendados porque tienen una convicción, o sea, están convencidos de algo ahí. El fanático deportivo pasa lo mismo, no voltea a mirar a otro lado, no va a disfrutar del juego, sino que va simplemente a pelear con el otro, porque es que este es mi equipo y no puede perder, y si pierde se agarran, y entonces empieza una guerra por unas vendas. Como es de bueno ver el deporte, pero por verlo, por disfrutarlo, por gozarse uno a los dos equipos y mirar, no, las gambetas del uno, los tiros libres del otro, las cosas bonitas, las cosas elegantes del fútbol. Yo hace mucho tiempo he venido dejando todos los días más de ver fútbol y escojo muy bien si veo a uno que otro partido. Me encantaba o me encanta el fútbol cuando hay un Messi, cuando había un Ronaldinho, que uno se entretenía viéndolos jugar y no importaba si estaba jugando en un equipo o en otro, uno se encarretaba viéndolo. Yo fui uno que le hice seguimiento, por ejemplo, o que seguía mucho a Ronaldinho todavía, por ahí busco videos porque me encanta
ver todo lo que él jugaba, porque era una persona que se divertía y ya no importaba si el hombre estaba por allá en el Barcelona y era un famoso, o si estaba por allá en el Mineiro de Brasil, o no sé dónde en Paraguay, o no sé dónde más estuvo, y uno le hacía el seguimiento y disfrutaba viendo sus partidos, porque no era un fanático de un equipo de fútbol, ni mucho menos, sino que me encantaban era ciertas jugadas, ciertas cosas, el talento de esos muchachos. Entonces, se sigue otro tipo de cosas cuando usted logra entender que no es el fanatismo, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema religioso, por ejemplo. Cuando dejé de ser un fanático religioso, logré sentarme a compartir con una cantidad de personas de creencias universales, de miles de creencias, ¿sí? Tengo amigos que creen en miles de dioses, como tengo amigos que no creen en ninguno, tengo amigos ateos, tengo amigos y empiezan a charlar con ellos y uno se da cuenta que ellos en el fondo son seres espirituales con otra cantidad de verdades, con otra cantidad de cosas bonitas por aportar, por dar al mundo. Pero cuando empezamos a estigmatizarlos, porque cuando nos volvemos fanáticos estigmatizamos al otro, entonces lo que hacemos es que perdemos la oportunidad de tener otra persona que nos va a hacer crecer también espiritualmente, aunque no crean lo mismo que yo creo. Y pasan cosas así, ¿no? En el mundo, lamentablemente, pues nos metimos en unos temas de unos convencimientos errados. Por eso, el despertar de conciencia, ¿sí?, quiere decir abrir los ojos frente a muchas cosas en el mundo. Y estoy colocando solo ejemplos, pero son miles de cosas desde la vida personal, desde la vida privada, desde la vida laboral, a las que tenemos que despertar y que tenemos que empezar a entenderlas de manera diferente. Y a eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Que empecemos a buscar dónde están esas otras cosas bonitas que nos ofrece la vida. Y entonces podremos ver que hay personas que salen de esos otros mundos oscuros, donde estaban errados sencillamente, y que empiezan a salir a ese mundo de luz. A veces nos da miedo salir a ese mundo de luz. Por ejemplo, encontrarse uno personas que viven demasiado bien y que son felices y que no les interesa si andan en un carro desbaratado, ¿sí? Simplemente porque el otro le dice, no, cambie de carro, hombre, que qué pena usted andando en este. No, qué pena usted andando en este. Y le dice a uno a esa persona, hombre, cómo se preocupan por la fachada, ¿no? Cómo se preocupan por lo externo. No, lo que importa es si el carro tiene un buen motor y me lleva donde necesito llegar. O sea, si cumple la función para la que yo lo necesito. Y ya. ¿Sí? Y entonces son felices. Y el otro le tiene que endeudar para una apariencia. Vivir endeudado, impuestos carísimos para un carro carísimo, sin tener esa posibilidad. Entonces vive esclavo de trabajar, vive esclavo de conseguir para sostener todo ese mundo de apariencia, para sostener todo ese mundo efímero en el que se montó un edificio sin bases, ¿no? Entonces dice uno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué la fachada? ¿Cuántas cosas pasan parecidas en políticas? Políticos que solo hacen fachada, ¿no? Pero poquito de fondo, poquito, ¿no? Poquito de fondo, poquito de bases, poquito de, ¿sí?, de verdaderas cosas. Entonces, hombre, procesos reales en el mundo, en la vida personal, tienen que ser de mayor profundidad y están por encima de lo externo. Lo externo es lo secundario, es lo último. Es decir, la fachada es lo último. Yo no creo que uno le dedique tiempo a la fachada antes de organizar el interior de la casa, ¿no? Primero la comodidad dentro de la casa. Para colocarlo en ese ejemplo de construcción, primero la comodidad adentro. Vamos a ir organizándonos y lo último será lo demás, ¿sí? Lo último, claro, hay que prestarle atención, por supuesto que sí, pero yo no puedo pretender pasar hambre y tener los mejores tenis del mundo, pasar hambre y tener una camisa de marca, pasar hambre y andar en un carro lujoso, ¿qué tal, no? Lo primero que tengo que, digamos, suplantar o lo primero que tengo que de alguna manera conseguir para mi vida, pues será la necesidad más básica, primerito la comidita, y eso sí, buena comidita, si Dios me lo permite, ¿sí? Y ya después de ahí pensar en lo otro. Pero ¿cuánta gente hay que no vive sino pensando en la fachada, ¿no? Entonces, tiene el mejor carro del mundo, tiene el jean y la ropa de mejor marca y vive embalado porque le piden comida para la casa y no, yo no tengo, no hay forma, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿a qué le está dedicando entonces, ¿no? De verdad. Lo mismo pasa con este tema de la iluminación, con este tema de la espiritualidad, o con este tema del crecimiento interior y del crecimiento personal. Hay que crecer es interiormente. ¿Para qué fachada? A veces se sienta uno con personas, sí, muy bonitas, muy elegantes, ahí, pero ¿qué tienen de fondo? ¿De qué hablan? ¿No? A toda hora charlas superficiales, charlas sin sentido. ¿Y dónde está la profundidad entonces? El pensar en la vida,
en realidad pensar en cosas que valen la pena, cómo cambiar un poquito esta realidad, la realidad personal, y al cambiar la realidad personal entonces cambiar un poquito también la realidad del mundo, ¿no? Entonces pasa ese tipo de cosas y empiezan a pensar, hombre, ¿a qué hay que dedicarle tiempo? Pues a cambiar nuestro interior, a formarnos, a crecer, a leer cosas que nos sirvan. ¿Cuánta gente? Yo el primero que estaba botando el tiempo en redes. ¿Cuánto tiempo se me iba a mí pegado de redes, 1, 2, 3 horas al día, viendo pendejadas, viendo bobadas, viendo cosas que no son sino cosas exteriores, banalidades, ¿no? En un mundo además de plusvalía, porque también estamos en eso, ¿no? Mundo de plusvalía. Plusvalía es aquello que no tiene valor real, pero que se lo damos, ¿no? Y entonces vivimos en eso, porque todo es plusvalía en este mundo, lamentablemente. Como dice la canción, todo es oropel, ¿no? Entonces cosas que se ven muy bonitas, pero que no tienen nada de fondo. El oropel es ese oro falso, muy bonito por fuera, pero no tiene ningún peso. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay que cultivar? Pues nuestro interior. Hay que tener bases sólidas de vida, de criterio, de formación. En el trabajo, tener bases sólidas. En la vida espiritual, tener bases sólidas. Y sobre todo en la vida personal. Y no solamente andar pensando en la pantalla, no solamente andar pensando en la fachada. Hay que pensar en la verdadera estructura, esa que te va a sostener y que te va a hacer crecer. Lo mismo que colocaba del ejemplo del árbol. Si esa semilla viene con todo, a lo que hay que prestarle atención es a los nutrientes que llevan sus raíces, en vez de simplemente estar pendientes de lo otro. ¿Cuánta gente pendiente hay? Eso es mucho chamisero tan berraco, ¿no? ¿Pero por qué? El problema no está afuera y la gente se dedica a mirar a ver qué pasa afuera, no. Ni modo de decir que va a colocarle ahí hojitas a ver si se ve bonito, no. Tiene que ir a la raíz, ¿no? Alimentar la raíz, y si alimenta la raíz, lo otro también se vuelve frondoso y se vuelve bonito. Entonces, que no vivamos de apariencias y que empecemos a vivir de verdad una vida con principios, con valores, con cosas que nos fortalezcan realmente, pero sobre todo abriendo los ojos y no negándonos a la realidad. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.